Dios no contesta mis oraciones. Esta es una de las frases que más escucho en el ministerio pastoral y entre los cristianos. Bueno, esta frase está acompañada de otras frases como Dios se olvidó de mí, Dios no existe, etcétera, etcétera. Es bueno aclarar que hay diversos motivos por los cuales Dios no contesta las oraciones. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Isaías 1:15 dice: cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré. ¿Por qué? Pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Aquí vemos que el pueblo de Dios estaba sumergido en el pecado, por lo cual Dios no podía contestar las oraciones, porque ellos terminarían creyendo que Dios estaba a favor de todo lo que hacían. Otro ejemplo está en Santiago 4:3. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres, o podríamos agregar nosotros, en sus propios planes. Es decir, cuando el centro de la oración somos nosotros y nuestros planes, nuestras necesidades y placeres, Dios muchas veces no contestará esas oraciones porque hay cosas que pedimos que nos hacen mal. Pero en general, lo que queremos decir con la frase Dios no contesta mis oraciones es que Dios no contesta positivamente a lo que le estoy pidiendo. Entonces sentimos que no nos escucha. Pero quiero de alguna manera ilustrar todo esto con una vivencia muy interesante que compartió conmigo un colega y yo quiero ahora compartirla con ustedes. Resulta ser que me contaba mi colega, un hombre, miembro de iglesia, se acercó y le dijo: pastor, Dios no contesta mis oraciones. Y el pastor le dijo: ¿por qué? ¿Por qué decís que no contesta tus oraciones? Mi esposa tuvo una cirugía y ella no se sana hace más de un año. Todavía está convaleciente. Además, ella también, debido a su convalecencia, perdió su trabajo. Mi nieto nació y a la semana de haber nacido, después murió. La empresa con la cual yo negocio cerró y 1000 personas fueron despedidas. ¿Por qué tengo que atravesar todo este dolor? He orado todo el año y no he obtenido una respuesta. Pastor, Dios no contesta mis oraciones. Como el pastor ya se había enfrentado muchas veces a esta pregunta, para hacerlo reflexionar, le dio una respuesta muy extraña. El pastor le dijo: lo que pasa es que Dios no te contesta porque eres muy feo. Y Dios no contesta las oraciones de los feos. El hombre se enojó muchísimo y le dijo: usted está loco, no entiendo cómo es pastor si piensa así. El pastor, con cara de superado, como que no le afectaba lo que le decían, le pregunta: ¿por qué dices que estoy loco? Entonces el hombre enfáticamente contesta: porque Dios no hace acepción de personas, Él contesta todas las oraciones, no importa si es feo o eres lindo. Entonces el pastor lo miró fijamente y le dijo: usted dijo hace un rato que Dios no contesta sus oraciones, pero ahora me dice que Dios sí las contesta. Claro, el hombre quedó pensativo y confundido. Entonces el pastor aprovechó y le dijo: lo que pasa es que Dios contesta las oraciones, pero vos no crees en la respuesta que Él te da. El hombre replicó: yo creo que Dios contesta las oraciones, pero no entiendo qué pasa conmigo. El pastor le dijo entonces: dime, ¿por qué estás orando? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los pedidos que le haces a Dios? Bueno, estoy orando por mi esposa, por mi trabajo, por mi familia. Te hago una propuesta, le dijo el pastor. ¿Te animas a orar de manera diferente? Y antes de seguir con el relato, déjeme hacer un paréntesis. ¿Por qué
esta propuesta de orar diferente y ahora en un momentito seguimos con el relato. Porque estaba leyendo una estadística que dice que el 92% del tiempo que usamos para la oración personal lo dedicamos a pedidos de oración. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, haz esto, haz aquello. Y solo el 8% del tiempo que usamos para orar lo utilizamos para pedir perdón, para alabar a Dios, para agradecerle por todo lo que nos da, etc. Para orar por nuestro prójimo, que también es parte de la oración. ¿Por qué esta proporción incorrecta? O sea, ¿por qué oramos de esta manera, de manera tan desproporcionada? Porque la oración, en general, está centrada en nosotros. Nuestras oraciones y nuestra vida gira en torno a nosotros, a nuestras necesidades y a nuestros caprichos, ¿por qué no? En lugar de estar centrada en Dios. La realidad es que llevamos tal vez una vida entera orando de esta manera. ¿Y qué ganamos con concentrarnos en nosotros, en nuestras necesidades, si somos tan impotentes para poder resolver nuestros problemas? La idea es que nosotros tenemos que centrar nuestra oración en aquel que puede resolver nuestros problemas y no en nosotros que somos la fuente del problema. Pero bien, sigo con el relato. El pastor le dice, has pasado mucho tiempo orando por el problema, así que ahora tienes que orar por la solución. Y no sé orar por la solución, dijo él. Bueno, mira, lo que vas a hacer, dijo el pastor, es orar por 10 cosas que Dios ha hecho por vos, 10 oraciones que Dios ha contestado. Pero sé específico. No digas, bueno, gracias por los alimentos. Di, gracias porque tal día tuve mucho hambre, no tenía dinero y tú hiciste que apareciera alimento. Así, oraciones específicas. Hechos, mencionar a Dios, hechos específicos. Y el hombre dice, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no lo sabe? Bueno, Dios obviamente lo sabe, le dijo el pastor. Solo que tú necesitas recordar. Necesitas recordar cómo Dios contesta las oraciones. Necesitas recordar cómo Dios ha resuelto tus problemas. Y después de recordar lo que Dios hizo por vos, ahora tienes que buscar 10 promesas en la Biblia y decírselas a Dios. Y el hombre le dijo, no tiene sentido. Dios ya conoce lo que me pasa. Dios ya conoce las promesas. Él las escribió en la Biblia. O sea, Él inspiró a las personas para que fueran escritas en la Biblia. ¿Por qué se lo voy a decir? Mira, le dijo el pastor, si no lo vas a hacer, sos libre. Pero no me vuelvas a llamar cuando tengas problemas. ¿Pero por qué me trata así? Es así. Es así de fácil. Si no estás dispuesto a cambiar, no me vuelvas a llamar. El hombre pensó, meditó, y un poco de mala gana dijo, está bien, lo voy a hacer, pero no tiene sentido. Se despidieron y pasó todo ese día. Esto fue un sábado después del mediodía. En la mañana del domingo, madrugada del domingo, 5:30 de la madrugada, suena el teléfono del pastor. Y era este hombre que lo llamaba. Y dijo, pastor, usted ni se imagina lo que me pasó anoche. Y el pastor le dijo, bueno, si me llamas a esta hora, debe haber pasado algo muy importante. Y el hombre dijo, yo no le creía a usted con esto de contarle a Dios las oraciones contestadas, las promesas. Yo realmente no le creía a usted. Pero como no tenía nada que perder y como realmente estaba desesperado, decidí hacerlo. Así que comencé con lo que usted me dijo. Empecé a recordar 10 cosas que Dios me dio, 10 oraciones contestadas en mi pasado. Me llevó un tiempo pensar, pero lo fui recordando y se las fui mencionando. Lo interesante, lo increíble, es que después de 3 o 4 cosas que había mencionado, comencé a tener paz. Pastor, hace mucho que yo no tenía paz. Pero no un año, muchos años que yo no tenía paz. Y este año he tenido especialmente muchos problemas. Pero mientras más recuerdo cómo me ayudó en el pasado y le agradezco por ello, más reconozco que Él es el mismo, que nunca ha cambiado. Entonces empecé a tener fe.
empezó a brotar en mí fe y confianza en Dios. Entonces, después que mencioné las 10 oraciones contestadas, comencé a leer en la Biblia las promesas de Dios. Y fue algo muy extraño porque es como que comencé a leerle a Dios sus propias promesas. Y entre más y más yo leía, empecé a tener gozo. Ya no solamente tenía paz, sino que ahora tenía gozo. Me sentía feliz, me sentía alegre, porque Dios es bueno y cumple sus palabras. Yo nunca había cantado, no soy bueno cantando, no me gusta mucho cantar, pero estaba tan feliz que comencé a cantar. Mi esposa me escuchó y me dijo, ¿estás loco? ¿Por qué estás cantando? Y yo le dije, mirá, los problemas no se han resuelto, los problemas siguen estando ahí, pero ahora tengo gozo y tengo paz. Pastor, he sido adventista 40 años y nunca he tenido tanta paz en mi corazón. Entonces, ¿qué hice? Hice lo segundo que usted me pidió. Llamé a alguien para contarle las 10 promesas y me acordé que tenía un compañero de trabajo que en los últimos años ha sufrido muchísimo. Este colega mío había perdido a su esposa por cáncer, había perdido a su hijo en un accidente automovilístico y en estas últimas semanas había perdido su trabajo. Y yo quería animarlo. Así es que tomé el teléfono para llamarlo y contarle las promesas. Cuando él me atendió de manera fría, cortante, yo sabía que no estaba bien de ánimo, le dije, mira, quiero compartir estas promesas que me han hecho bien a mí. Y leí las promesas. Cuando yo terminé de contarle las promesas, de leérselas, él dijo, ¿sabes lo que has hecho hoy? Y yo le dije, no. Y el amigo le dijo, yo tenía un arma cargada apuntando a mi cabeza y estaba listo para apretar el gatillo porque he estado desesperado. He perdido todo en la vida, no tengo razones para vivir. Y en ese momento, en el momento que yo iba a apretar el gatillo, comenzó a sonar el teléfono y eras tú. Y me leíste esas promesas. Lo que yo no entiendo, ¿cómo puedes tener tanta fe y paz con todo lo que te pasa? Tú debes tener un verdadero Dios que te da paz en medio de todos esos problemas. Bueno, yo quiero conocer a ese Dios. Muéstrame a ese Dios. Preséntame, cuéntame de ese Dios. Pastor, usted salvó mi vida y yo salvé la vida de él. El relato termina diciendo que 6 meses después de este episodio, su esposa sanó y él volvió a restablecerse el trabajo. Es interesante que pasaron 6 meses. Esto ya nos da la pauta de que, aunque Dios siempre va a contestar las oraciones, en primer lugar, no las va a contestar o no siempre las va a contestar como nosotros queremos, y eso puede darnos la impresión de que no lo está contestando, aunque sí lo está haciendo. Los no de Dios son una respuesta, y Él siempre lo hace para nuestro bien, porque Él conoce mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que nos hace bien. Y en segundo lugar, que las respuestas no siempre son inmediatas. A veces Dios demora en concedernos lo que pedimos, y puede ser que a veces Dios nunca nos conceda lo que pedimos, pero Él siempre responderá a la oración, porque si Dios no te concede lo que estás pidiendo, te dará la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, a pesar de que no te conceda lo que estás pidiendo. ¿Por qué es tan importante adorar a Dios? Porque en definitiva, la receta de mi colega a este hermano en Cristo fue: adora a Dios, espáciate en las promesas de Dios y en las oraciones contestadas de Dios. ¿Por qué es tan importante entonces adorar a Dios? Porque nuestra mente crece con lo que la alimentamos. Si pensamos y hablamos de problemas, es eso lo que va a crecer. Pero si nos espaciamos en la fe y en las promesas de Dios, eso llenará nuestra mente y nuestro ser. Y la paz y la fe y el amor, entonces, llenarán nuestra vida. Es por eso que necesitamos adorar a Dios. No porque Dios necesita de adoración, Él no lo necesita, sino porque nosotros necesitamos adorarlo.
Un ejemplo muy práctico y muy útil es el ejemplo del Padre Nuestro, esta oración modelo que Jesucristo nos dejó. Mateo 6, del 9 al 13, se registra esta oración. La voy a leer, es muy breve. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración corta, pero llena de significado y de contenido. Ahora, fíjense, la oración comienza con Dios. Dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando estoy diciendo que se haga en la tierra, le estoy diciendo que se haga en mi vida, porque yo soy habitante de esta tierra. La oración comienza con Dios. Después sigue con nosotros diciendo: danos el pan de cada día, no el de mañana, el de cada día. Hay que vivir un día a la vez. Danos el pan de cada día. Perdóname mis pecados. Como también yo tengo que perdonar a los que pecan contra mí. Dice: y líbranos de la tentación. Ahí estoy yo. Entonces la oración empieza con Dios, sigue conmigo, con mis necesidades, y termina con Dios, porque termina de la siguiente manera: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, ¿por qué me animo a pedirte que me perdones? ¿Por qué me animo a pedirte el alimento para hoy? ¿Por qué me animo a pedirte que intervengas en mi vida? Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, porque tú eres poderoso, porque tú puedes. Y yo tengo fe. Tengo fe de que vas a intervenir en mi vida porque tú eres poderoso. Ahí está la fe. La oración y la fe van de la mano, son hermanos siameses, que están juntos, gemelos siameses que están siempre juntos. ¿Por qué siempre nos convertimos en personas que ponemos a nosotros como el centro de nuestra vida y de nuestras oraciones? Porque en realidad no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Por ejemplo, Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Esta es una de las primeras expresiones que Dios nos deja después que el hombre y la mujer pecaron. Y lo primero que Dios les dice es: ustedes querían ser como Dios, por eso comieron del fruto, ¿verdad? La serpiente dijo: si comen del fruto serán como Dios. Pero ahora han descubierto la realidad, ahora han descubierto la tremenda realidad, que lejos de ser Dios o lejos de pretender ser Dios, ustedes son solo polvo. Solo polvo. Y al polvo volverán. Nos convertimos en personas que nos ponemos a nosotros en el centro de nuestra vida y en nuestras oraciones, porque todavía le creemos al mensaje de la serpiente de que yo puedo, claro, soy como el Dios de mi vida y yo voy a poder. Claro, y cuando las cosas no salen como yo quiero, porque no tenemos la capacidad de que salgan, porque somos seres limitados, con recursos limitados, entonces colapsamos y entonces nos quejamos de Dios. Y nos quejamos de Dios porque pretendemos que Él nos dé lo que yo no puedo hacer. Es decir, yo me acerco a Dios para que me dé lo que yo quiero. Es decir, yo sigo siendo el Dios de mi vida y Dios y Jehová el Creador tiene que convertirse en mi ayudante para darme lo que yo no puedo conseguir por mí mismo. Y no es así. Porque ese tipo de oración revela que yo sigo siendo el centro de mi vida, cuando el centro de mi vida tiene que ser Dios. Fíjense lo que dice Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué Dios se compadece de nosotros? Porque lo necesitamos profundamente. ¿Por qué? Porque somos polvo. Y es interesante que el versículo dice: porque Él, es decir, porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El versículo no dice que yo conozco mi condición, dice que Dios conoce mi condición. Y esto es una realidad. Dios realmente conoce nuestra condición y a veces nosotros somos los que no conocemos. Y pretendemos vivir como alguien que no somos. Pretendemos vivir como alguien que todo lo puede,
como alguien que no tiene necesidad, como alguien que puedes sobrevivir y sobrellevar todos los problemas y los desafíos de la vida sin Dios. Y Dios dice, no vas a poder, sos polvo. Pero estoy yo aquí para compadecerme de ti, para ayudarte. Si es que quieres hacerme el centro de tu vida, dice Dios. ¿Qué hacemos entonces ante los problemas y ante los desafíos y ante el desánimo que toca a nuestra puerta todos los días? Tenemos que tener fe en las promesas de Dios y tenemos que alabarlo. Hay un capítulo en la Biblia que es extraordinario. No lo voy a leer, te lo dejo para que vos lo leas y posiblemente yo solamente leeré unos textos nada más. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 1 y 2, Moab y Amón, los pueblos de Moab y Amón, quieren destruir por completo a Israel. Versículos 3 al 12, ellos se humillan, oran a Dios, reconociendo el poder y las promesas de Dios en el pasado, y finalmente piden ayuda. Lean esa oración, es muy interesante. Es una oración de varios versículos. Ellos comienzan recordando las proezas de Dios. Recuerdan cómo Dios ha cumplido sus promesas. Y después de pasar un tiempo recordando las promesas y las proezas de Dios en favor de ellos, entonces se animan a pedir ayuda por esta amenaza que están teniendo. Versículos 15 al 17. A través de un profeta les da la promesa de que Él los librará sin que ellos tengan que pelear. Y después vienen los versículos más lindos del capítulo, que son del 21 al 23. Y esto sí lo voy a leer. Dice, después de consultar con el pueblo, pasó a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y esta frase la tenían que decir cantando, ¿no? Y el versículo 22 sigue diciendo, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, para matarlos y destruirlos, y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Alabaron a Dios y los enemigos fueron muertos, se mataron entre ellos. Cuando el centro de nuestra vida, cuando el centro de nuestras oraciones es Dios, Dios se hace cargo de nuestra vida. Sí es cierto, no siempre contestará la oración como vos querés que la conteste, pero también es cierto que Dios en su amor sabe lo que nos hace falta, que Dios en su amor nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, y Él sabe muy bien qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal, qué cosas nos edifican y qué cosas nos destruyen, qué cosas me ayudan en la preparación al reino de los cielos y qué cosas no me ayudan a la preparación del reino de los cielos. Y ahí viene la fe, ahí viene la fe. Si Dios te dice que no a esto, entonces por algo será. Señor lo sabe. ¿Es cierto también que Dios puede demorar en contestar una respuesta? Sí, sí. Pero aún ahí hay propósito, porque justamente en la demora en contestar, Dios quiere que desarrollemos paciencia, Dios quiere que desarrollemos fe, Dios quiere que desarrollemos confianza en que Él está a cargo de mi vida, a pesar de que siento que no contesta mis oraciones, a pesar de que la respuesta demora. La invitación que yo quiero hacerte hoy es, dejemos que Dios sea el centro de nuestra vida. Y eso comenzará cuando le permitamos a Dios ser el centro de nuestras oraciones. Yo sé que me vas a decir, no sé cómo hacerlo. Empieza orando de manera diferente. Empieza orando poniendo a Dios en primer lugar. Pasa tiempo recordando lo que Él hizo por ti. Pasa tiempo recordando las promesas de Dios. Luego hay lugar, sí, para pedidos, por supuesto, pero que el centro sea Dios. Y experimentaremos una vida renovada. Realmente habrá un cambio significativo en nuestra vida. A veces pienso, ¿no estamos ya cansados de vivir como vivimos? Hemos pasado la vida entera poniéndonos a nosotros como el centro de nuestra vida. ¿Y cómo nos ha ido?
¿Cómo nos ha ido? Sí, hemos logrado algunas cosas tal vez, pero ¿cuánto sufrimiento? No hay gozo, no hay paz. ¿Cuántos cristianos dicen ser cristianos? Y sin embargo, no hay gozo en sus vidas, no hay paz, hay angustia, hay estrés, hay insomnio, hay falta de paciencia, hay violencia. ¿Cuántas veces? Hay falta de dominio propio. ¿Cuántas veces? ¿Qué clase de cristianos somos cuando vivimos así? Los invito a que podamos poner a Dios en primer lugar y empecemos a experimentar su presencia, sus bendiciones y su amor. Que el Señor los bendiga y los cuide en este día. Amén.